Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Andrés Hurtado, soy geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Me egresé el semestre pasado y pues hoy a petición un poco del modelo de semillero de serie de geofísica, pues me pidieron que si podía hacer una charla sobre los algoritmos de clusterización. Entonces, pues, iniciamos. Entonces, bueno, primero que todo, para iniciar, entonces les voy a decir un poco qué es la clusterización. Los algoritmos de clusterización, pues, son procesos no supervisados de machine learning que, pues, principalmente categorizan un dataset de un número de grupos y, pues, se basan en la similaridad de los datos, es decir, agrupando a aquellos que tienen unas características similares en un mismo clúster o separando a aquellos que tienen características diferentes. Entonces, más o menos, supongo que creería que no sepan tanto de programación y se preguntarán qué quiere decir un supervisado. Cuando decimos un proceso supervisado o no supervisado, normalmente nos referimos a que primero el no supervisado es como se nos dice. Nosotros no vemos que el proceso, nosotros no guiamos, por así decirlo, a la máquina para que obtenga un resultado que no esperamos, sino que la máquina hace todo el proceso y nosotros tenemos los datos instantáneos. Los supervisados deberían estar. Estamos ahí con la máquina enseñándole a un niño a dar pasitos para que consigamos pues, lograr el proceso o pues, el resultado que nosotros deseamos o esperamos. Entonces, bueno, pues primero que todo existen varios tipos de algoritmos. Aquí les puse algunos de los más conocidos, el CAMIN, TDScan, el Warshare Hierarchical Clustering, el Gaussian Mixture Model, el Agglomerative Clustering y el DIMSH. En esta charla vamos a hablar de dos de los más conocidos o pues, populares, que es el CAMIN y el DBScan. Y pues si al final nos queda tiempo, pues, también les voy a hablar un poco del Gaussian Mixture Model, que pues es como una variación del CAMIN que en ocasiones nos ayuda a mejorar la interpretación de la clusterización. Entonces, bueno, como esto es solo una pequeña charla, si ustedes tienen más preguntas o quieren saber más de esto, les recomiendo pues visitar la página de Scikit-Learn, que es una librería libre y de Python que tiene un montón de algoritmos, no solo de clusterización, sino también de machine learning, de regresión, como de todo lo que puedan necesitar para lograr. Es lo más relevante porque si no, por ejemplo, necesitamos organizar un grupo en 4 grupos de 5. El algoritmo tratará de hacer 5 grupos, aunque 4. Entonces, pues bueno, un poco sobre bueno, qué pena, problemas de conexión. Entonces, otra vez, bueno, este algoritmo lo que hace más o menos es minimizar la suma de cuadrados dentro de cada clúster y define un punto central llamado centroide. Entonces, normalmente el centroide es por así decirlo, como dice el nombre, el centro del grupo. O sea, todos los datos más o menos están agrupados alrededor de ese punto que el mismo algoritmo caracteriza. Y pues bueno, ¿dónde podemos usar este algoritmo? Pues normalmente lo podemos usar en segmentación de imagen, análisis de redes sociales, clasificación de documentos o detección de anomalías. Y pues bueno, las geociencias, que ya es como la rama en la que nosotros estamos desempeñando, lo usamos tanto en clasificación de fases de pozos y verdaderos de perforación, o también en la detección de valores atípicos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Normalmente, primero tenemos aquí como los datos. Aquí podemos ver claramente que tenemos 3 grupos de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos que K sea igual a 4. Es decir, necesitamos 3 grupos. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos esos 3 grupos, el algoritmo primero dice que 3 de esos puntos aleatorios va a ser nuestro centroide. ¿Listo? Entonces dice que este y este, ¿cierto? Entonces, después de eso, entonces, lo que hace ahora es calcular la distancia euclidiana de los puntos
grupos y los centroides, que fue lo que en el paso 2 calculamos, y pues más o menos vamos entonces encontrar que tenemos estos puntos. Bueno, pues si tienen alguna duda, aquí hay esta es la fórmula de la distancia fluida, por si además quieren intentarlo hacer. Y pues es más o menos la distancia más cercana entre los puntos. Y listo. Y entonces, bueno, una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí entonces dice, listo, estos son un grupo, entonces ponemos el centro de acá, este es otro grupo acá, y el centro de ponemos acá. Y entonces, una vez tenemos eso, nuevamente, con estos nuevos centroides, clasifica los datos de grupos que trata de encontrar. Es decir, busca cuáles datos nuevamente serían de ese centroide que acabamos de calcular. Pero pues aquí todavía vemos algo raro, porque uno diría que este debería ser un grupo, este debería ser otro grupo, y acá este debería ser otro grupo, pero vemos que acá como que se comparte el grupo rojo con el grupo verde. Tienen un punto que no pertenece a uno, sino que ya pertenece al otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a calcular los puntos medios de cada clúster y volver a ajustar los centroides. Pues obviamente eso lo hace una iteración por la cantidad de iteraciones que nosotros vayamos haciendo. Por eso, más o menos el último paso es repetir nuevamente los anteriores pasos de encontrar el centroide y volver a calcular, y volver a calcular, tanto hasta que prácticamente el centroide no se lo mueva, sino que llega ahí es el punto más central. O el número de iteraciones que le pedimos al programa que haga, pues pasar. Y sí, entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, acá tengo un ejemplo pues más bien práctico. Listo, bueno, entonces los que tengan un computador, pues yo creo que pueden ir haciéndolo conmigo para que pues esto sea más, pues para que vayan haciendo conmigo el tiempo. Entonces, pues bueno, primero tenemos un data frame. Entonces, entonces, bueno, aquí tenemos un data frame, aquí tenemos, entonces tenemos estos puntos, ¿cierto? Todo casual. Y pues entonces ahora lo que hacemos es usar la librería que les comenté algo para agrupar los tres clústeres que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar más o menos que lo que hace lo que les decía, un poco, entonces tenemos aquí tres grupos porque le dijimos que tuviera tres grupos. Pero pues nosotros podemos hacer las cosas y decirle no, no queremos tres grupos, sino queremos 7 grupos, por ejemplo. Entonces si tenemos 7 grupos, él automáticamente se pone a hacer los 7 grupos, como podemos ver acá. Nosotros teníamos datos para 3 grupos, pero ahora tenemos 7 grupos. ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo se pone a calcular obligatoriamente, porque nosotros lo mandamos obligatoriamente a calcular de esos 7 grupos, aunque lo ideal sería 3. Entonces, eso nos hace una pregunta. ¿Cómo podemos calcular cuál es el número de grupos K? Uno de los métodos más sencillos y pues que es más usado, pues de acuerdo a la inercia. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, pues la inercia, pues más o menos es la palabra. Qué pena, se me fue la palabra, pero no importa. Intentamos calcular la inercia que pues afortunadamente uno de los métodos que tiene este mismo camino es calcular la inercia. Entonces que aquí, si corremos el siguiente, qué pena, no sé qué pasó. Tengo que revisar. Discúlpenme. Bueno, no sé, discúlpenme esto. Entonces, bueno, la inercia es lo que entonces tocaría, ahorita no sé por qué pasó, pero ahorita pues el diagrama nos mostraba que tenía una forma de codo, de hombro, ¿sí? Entonces lo que teníamos era más o menos encontrar como esa variación significativa en donde pues pasamos de una inercia a una inercia más baja, porque normalmente después eso continúa siendo una inercia cercana a cero. Y
pero pues no sé qué pena, entonces a corregir, no sé qué pasó. Pero bueno, entonces normalmente tenemos que encontrar como ese hombro o ese codo, y con ese codo cercano a cero, normalmente es como el número ideal de grupos que tenemos, que en esta situación era 3, pues porque desde un principio no habíamos dicho que pues, queríamos que hiciera 3 grupos. Bueno, ¿no me están escuchando? Aló. Sí. Ok, bueno, un poco las ventajas y desventajas de este algoritmo. Pues bueno, primero que todo es un algoritmo que es fácil, rápido y eficiente, que normalmente pues no necesita mucho poder de cómputo y podemos usarlo pues como en tanto como estamos viendo, o podemos usarlo en cualquier computador pues que no necesite mucho poder. Obviamente si ya empezamos a manejar una cantidad absurda de datos, como 1.000.000, 10 millones, ¿sí? Números que ya son supremamente enormes. Normalmente esto hace que necesitamos un computador más fuerte sin importar el tipo de algoritmo que tengamos. También pues es fácil de entender y implementar. Pues. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Se ve? ¿Ya? ¿Otra vez? Listo. Entonces, bueno, fácil de entender y implementar, principalmente en Python, por lo que les digo, hay bastantes librerías, pues, además de Scikit, también Scikit tiene un modelo de K-means, entonces ustedes también mismos podrían hacerlos, también si conocen un poco pues la teoría, y igualmente abajo en unos links que les dejé como de interés, ahí aparece también un modelo de cómo hacerlo ustedes a mano, si es lo que quieren hacer. Pues también, bueno, pues les decía que afortunadamente pues como es un método fácil, se puede usar con data asignación, lo que les decía de 1.000.000 de datos o más, y normalmente pues garantiza convergencia. Convergencia, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a obtener normalmente un grupo y pues datos parecidos o similares, que es lo principalmente que queremos para cluster. Desventajas, pues lo principal es que necesitamos especificar el número de grupos que queremos. Entonces por eso es importante primero saber qué es lo que estamos buscando y pues tener en cuenta como los diferentes métodos que tenemos para encontrar eso. ¿Qué más? Pues que también es sensible a los datos anómalos y al ruido, pues porque principalmente estos pueden mover el centroide y pues más o menos decir que un grupo realmente tiene más datos de los que sería. Y pues también con grandes grupos de datos, pues, la velocidad pues se puede volver un problema porque pues lamentablemente pues es muy como repetitivo el proceso, entonces mientras más iteraciones necesitemos para mejorar el centroide, más tiempo le tomará obviamente a la máquina realizar eso. ¿Sí? Y pues finalmente pues los clusters se asumen como esferas, entonces, ¿sí? Conferencias, en las que dentro de esas circunferencias es donde están los datos. Que eso puede ser un problema porque normalmente no necesariamente los datos tienen que estar metidos en esas circunferencias, sino pueden tener, es decir, pueden estar en una tendencia ovalada o algo así, que más adelante es una de las soluciones que puede tener el GMM, que pues hablaremos más adelante. Geología, normalmente lo usan principalmente en pozos. Clasificación de fases de pozos y núcleos de perforación y detección de valores atípicos en pozos. Sí. Esperemos que ahora sí, qué pena la conexión, que está fallando. Esperemos que ahora sí se arregle. Bueno, sí, entonces más o menos para eso. Listo. El siguiente algoritmo pues, que estamos trabajando es el DSCAN, que pues como su nombre le indica, quiere decir de Density Based Spatial Clustering of Application. Y pues principalmente es una algoritmo de clusterización de densidad. La densidad en esta estación queremos decir que es el número de observaciones que tenemos en una área, no obstante para calcular la densidad
pues debemos parametrizarlo. Entonces, más o menos, los parámetros que nosotros escojamos es lo que definirá, en este caso, el número de datos que va a tener el clúster y pues el tamaño. Pues en ese caso, el primer parámetro es cómo establecer un número mínimo de datos. Es decir, si por ejemplo decimos que un grupo mínimo debe tener 5 datos y aparecen 4 datos juntos, el algoritmo no lo tomará como un grupo, sino que lo excluirá de esa categoría. Y pues también el otro es como la distancia máxima entre punto y punto que debe estar entre los puntos. O sea, ¿cuánto sí puede estar alejado un punto de otro punto para que se consideren que están en el mismo grupo? Listo. Bueno, y una característica pues que es muy relevante e importante es que normalmente los datos que no formen parte de un grupo, el algoritmo los toma como ruido. ¿Sí? Entonces, datos anómalos que estén solos no formarán parte de ningún grupo y no nos arruinará, por así decirlo, el tamaño y la forma en que se supone que los datos están distribuidos. Entonces, de esta manera pues podemos tener los datos clasificados en tres maneras. La primera son los puntos core, que son los datos que cumplen con condiciones de densidad que fijamos en los parámetros. La segunda son los puntos alcanzables, que son aquellos que no cumplen las condiciones de densidad que fijamos en los parámetros, pero tienen cerca otros puntos core. Y finalmente el ruido, pues que son los datos que no están en las condiciones de densidad que fijamos, es decir, no están ni cerca no están ni cerca a un grupo y no están ni cerca a los puntos core ni a los puntos alcanzables, en otras palabras. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Entonces aquí más o menos, pues, más o menos son tres pasos. El primer paso es calcula como una matriz entre la distancia entre los distintos puntos, que aquí lo podemos ver, que son los puntos rojos. Entonces, pues, otra vez se usa la distancia euclidea, que pues ya había explicado anteriormente, pero se puede calcular con otras. Teniendo los parámetros del modelo, pues otra vez nuevamente se puede clasificar los puntos como core, frontera y ruido. Y pues asigna los puntos alcanzables en el clúster. En este caso entonces tenemos los puntos core, son los rojos, los puntos alcanzables serían los amarillos y finalmente los puntos ruidos son los morados. Pues bueno, otra vez aquí nuevamente un ejemplo. Entonces, pues, primero pues generamos aquí unos datos. Entonces los datos pues aquí podemos observar que están en tres grupos. Tenemos un círculo interior, un círculo medio, un círculo exterior y unos datos ahí desperdigados que en este caso pues los vamos a tomar como ruido. Entonces un poco para mostrar qué pasa cuando usamos el algoritmo de Camille, lo que podemos ver es que esto está más o menos que así. ¿Sí? Entonces tenemos que hay tres grupos, porque le dijimos que asignáramos a tres grupos, pero no respeta, por ejemplo, que estos estén conectados o que el círculo interior que haya tres círculos, sino que pues los asume como los que estén más cerca de entre ellos. Además de que incluya los datos ruido dentro de los mismos. Pero bueno, más o menos es con lo que pasa con K-means. Y si hacemos lo mismo con DBScan, pues ya podemos observar cómo organizar los grupos en los tres grupos que pues habíamos dicho en un principio. Entonces tenemos aquí cada uno de los círculos interiores, los dos círculos interiores del círculo exterior y los puntos que están por fuera, los que no están en ninguno de los grupos, pues los define como ruido. Bueno, entonces otra vez nuevamente, ¿cómo escogemos los parámetros de DBScan? Pues bueno, para escoger el parámetro lo que necesitamos es como la distancia máxima, que es como el parámetro más importante, ¿sí? Es lo que nos define más o menos un dato, qué tan cerca está de otro dato. Entonces, pues bueno, entonces aumentamos la distancia, pues la cercanía entre los datos aumenta, es decir, nuestros grupos se vuelven cada vez más grandes y contienen más datos. Entonces, pues más o menos cuál podría ser la forma de encontrar la distancia óptima. Pues para ello se busca el valor óptimo de epsilon, que se grafica con la distancia máxima versus el número de puntos en los grupos. Entonces, pues más o menos leemos con los mismos datos y más o menos pues podemos observar que esto tenemos aquí en el eje X
los puntos, y en el eje Y tenemos la distancia a la que escogemos y podemos ver que en un principio tenemos pocos datos y luego de un punto a otro se nos dispara y empieza a ver. Es más o menos otra vez aquí, igual que con Camis, tenemos que encontrar un codo aquí que nos permitirá, pues, o decir más o menos entonces que la distancia está más o menos, yo diría que por ahí como en unos 16, 17. Entonces sí, ahí como que uno podría intentar hacer varios grupos y pues ver con cuál uno queda más conforme con los datos. Y pues por eso, como decía, aunque podemos hallar como el valor óptimo de epsilon, lamentablemente no hay una manera fácil de hallar como el número mínimo de datos que va a haber en un grupo para ser considerado como tal. Y pues más o menos porque diría que eso es más como dependiendo de los datos, porque si tenemos muchos datos dispersos y necesitamos con distancias entre sí, por así decirlo, largas, a lo mejor necesitaremos que el número mínimo de datos sea pequeño para que se haga un grupo, o si tenemos lo contrario, tenemos muchos datos muy densos, pues no importará mucho la distancia, tenemos que decir que el grupo sea grande para que podamos encontrar un patrón malo y no que todos los datos sean solo un grupo. Entonces, bueno, un poco las ventajas y desventajas, pues primero que todo, los clusters, una de las ventajas es que los clusters pueden tener formas arbitrarias, es decir, no nos guía, nos rige como pasa con Camille, que tenía que ser un círculo donde estaban todos los datos metidos. En este caso, pues formas arbitrarias dependiendo de la densidad o la cercanía que hay entre los datos. Normalmente un clúster puede, bueno, normalmente no, pero pues puede ocurrir la situación en que un clúster puede estar rodeado por otro clúster y si está cuando tenemos eso, pues podemos ver que si usamos otro algoritmo, pues difícilmente va a entender que esos datos están alrededor mientras que el descanse. Es una ventaja pues que muchas veces otros algoritmos no toman en cuenta. Tiene una buena detección de datos atípicos o ruido, que muchas veces, como pasa con el Camis, puede que nos mueva el centroide hacia un lado y le incluya más datos o incluya menos datos de los que necesitamos. Y pues normalmente el número de clústeres es asignado por los mismos datos. Es decir, nosotros como, a diferencia de Camis, que nosotros teníamos que escoger el número mínimo de grupos que queríamos o el número de grupos que necesitábamos. En este caso, pues, el mismo algoritmo lo hace solo. Las ventajas, pues, que no es un método determinístico, porque un mismo punto maneja diferentes cosas en diferentes ejecuciones, y que depende normalmente del orden de los datos. ¿Sí? O sea, si tenemos un punto que puede ser asignado a dos grupos, normalmente se asignará la iteración en la que esté más cerca del grupo. ¿Sí? Y pues normalmente, bueno, cuando tenemos datos de variables o datos de varias dimensiones, digamos que el algoritmo no funciona bien en eso porque normalmente estamos diciéndole a todo al programa que necesitamos que todos los datos tienen una misma densidad cuando puede que no sea cierto, puede que un grupo sea más denso y otro grupo sea menos denso, pero igual sea un grupo. Y bueno, finalmente la calidad de los clusters depende de la distancia mínima que lo que vemos, es decir, tenemos que entender bien cómo se relacionan los datos entre ellos para saber si, qué sé yo, una distancia entre dos puntos es buena o mala para ser considerada de un mismo grupo. ¿Sí? Entonces, como que necesitamos tener un conocimiento fuerte de los datos con los que estamos manejando y no pues ponernos a experimentar con las distancias porque al final puede que perdamos tiempo hasta que encontremos una distancia óptima y ni siquiera sea bien porque puede que tenga algún problema conceptual. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, listo. Entonces, bueno, aquí un extra que pues les traje que más o menos yo creo que puede serles útiles si necesitan algo más que mejore, por así decirlo, la manera en que los grupos de Camin se agrupan, pues, el modelo de mezcla gaussiana o GMM. Bueno, este algoritmo utiliza la estimación de densidad del conjunto de datos para ir al conjunto de datos en un número preliminar definido de grupos. Y puede ser como una extensión del algoritmo Camis. Muchas veces pues se puede, como que si nosotros le diéramos los mismos parámetros del Camis, los resultados van a ser muy similares. Pero pues no, tiene la ventaja de que, a diferencia de Camis, que
tiene una naturaleza no probabilística y la asignación de pertenencia por la distancia entre datos y centros lleva un pésimo desempeño, en la vida real el GNN normalmente puede ajustarse a nuestras necesidades para que mejoren los resultados. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, para este modelo lo que se necesita es encontrar una variable latente gamma para cada punto y esta variable nos indica cuál gaussiana genera un punto particular. Pues en la práctica no vemos estas variables sino las estimaciones y para ello usamos un algoritmo de estimación y maximización conocido como EE. Este algoritmo pues se dice que se divide en dos, en la E y la M, que es la estimación y la maximización. Y pues bueno, cada paso hace algo diferente. El paso E lo que hace es encontrar para cada punto un peso que codifique la probabilidad de pertenencia a cada clúster y el paso N hace que cada punto actualice su ubicación, se normalice y forme una función en todos los puntos de datos, haciendo uso del peso que encontramos anteriormente en el paso E. Y pues terminar con la función de ajuste de la aplicación etiológica al algoritmo hará que M finalmente converja, que es lo que necesitamos para los grupos. Pues bueno, un poco para ver, pues yo diría que la mejor manera es mostrarles. Entonces, pues primero vamos a hacer una clusterización de unos datos con caminos. Entonces, más o menos. Aquí lo que podemos ver es lo que les decía, que en un principio tenemos que los datos están dentro de una burbuja o una circunferencia que tiene que sí o sí estar todos los datos. ¿Sí? Entonces vamos a ver ¿sí? Que tenemos cuatro grupos y pues en esta situación no hay problema porque se puede decir que bueno, están bien diferenciados y se pueden ajustar. Pero cuando tenemos ya datos que no son circulares o de otras formas, podemos ver que ya empieza a tener un poco de inconvenientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra vez cuatro grupos, pero, por ejemplo, en los dos últimos grupos, los dos grupos de más abajo, tenemos el grupo amarillo y el grupo morado. En el grupo, y más o menos por su misma forma circular del clúster, el grupo amarillo está cogiendo datos que deberían pertenecer al grupo morado y del grupo morado pasa lo mismo. Coge datos que deberían pertenecer del grupo amarillo. Entonces, pues, ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora clusterizaremos con los datos, pero ahora con el que estamos viendo. Lo que podemos ver es que otra vez organiza nuevamente los cuatro clústeres como teníamos en una manera, como teníamos en el primer paso con el camino, pero ustedes van a preguntarse cuál es la diferencia. Pues tenemos aquí que los datos ya hay algo diferente. Tenemos aquí que entonces tenemos ya unas probabilidades gaussianas, unas campanas de Gauss aquí, más o menos, donde nos dice que pues mientras más cerca del dato, más cerca del centro estemos, más probabilidad hay de que sea pues, perteneciente al grupo, ¿sí? Entonces, mientras más lejos, pues menos probabilidad. Entonces, en esta situación sería muy similar al Cummings, pero una ventaja es que podemos hacer que esta distribución no sea una circunferencia, sino que sea una elipse, ¿sí? Entonces, lo que nos permite que, que ya datos que el Cummings tomaría como datos propios de otro grupo, lo toma del grupo que se supone que tiene que ser. Entonces, pero pues para eso necesitamos escoger una covarianza. ¿Qué es la covarianza? Pues bueno, la covarianza pues en este caso se refiere más o menos qué tal la forma en la que debe tener el elipsoide que nosotros necesitamos. Normalmente la librería de scikit-learn nos permite tener tres tipos de covarianza. Entonces, bueno, la primera covarianza, pues que es por así decirlo, por defecto que tiene el algoritmo, se llama la diana. Y pues aquí, bueno, aquí tenemos entonces más o menos cómo trata el algoritmo la misma agrupación de datos, pero cambiando el tipo de covarianza. Entonces, si tenemos aquí la diana, pues sigue una forma más o menos así, pero podemos ver que los datos están no como horizontal, sino un poquito más inclinados, por así decirlo. ¿Sí? Pero lo bueno es que tiene las ventajas de que pues, nos permite de forma independiente
alinear los ejes de una vez es como un paso intermedio entre el más complejo, que es el full, y el más básico, que es el esférico. El más sencillo, pues es el esférico, que es el que sigue acá, que lo que hace es restringir que todos los ejes sean iguales, es decir, que sea una esfera, más o menos parecido a lo que pasaba con el camis, pero pues la ventaja es que tiene, al nosotros restringirlo, uno puede hacerla, encontrar, es más rápido, por así decirlo, y requiere menos procesamiento por parte del computador para desarrollarse. Y finalmente, pues el más complejo, más o menos, es el full, que pues lo que nos hace es modelar cada clúster con una luz de orientación orbital. Es decir, aquí sí, en vez de estar restringido a un eje, ya sea X o Y, pues se puede mover un poquito más libremente para que se ajuste a lo mejor que tenemos los datos. Pero pues obviamente es esencial establecer esto cuidadosamente de acuerdo pues, al problema dado que tenemos y pues la posible solución que queramos encontrar. Entonces aquí pues, yo les decía que hay unos links de interés por si ustedes quieren o necesitan o tienen más interés en saber eso, pues aquí pueden seguirlos y pues nada, aquí pues más o menos yo creo que tendrán preguntas, entonces pues también esa es como una parte del programa que pues si tienen algunas dudas o preguntas, pues de una vez podemos solucionarlas. Entonces, no sé si tienen preguntas. No preguntaba, pero tengo una pregunta. Y es en cuanto a los mecanismos para saber el número de grupos. ¿En la inercia es el único mecanismo para saberlo? No, hay otros más. Tenemos también el factor esférico, si no recuerdo mal el nombre, que lo que hace es normalmente tratar de acercarnos a cero, a 1, entre un valor entre -1 y 1. Y pues hay varios más, creo que en este momento no recuerdo los nombres, pero no es el único. O sea, la inercia es como el más usado, pero pues hay otros métodos con los que se puede usar. Y además, por ejemplo, de clusters de datos, también se puede adaptar para clasificar. ¿Se puede dar para qué? Para clasificar. Sí, eso también se puede clasificar. Normalmente muchos de estos mismos algoritmos lo que hacen es más o menos, primero se clasifica, entonces tenemos como el centroide, por ejemplo en el K-means, o tenemos o los puntos core en el caso del DB-scan, y pues luego nosotros podemos entonces introducir un punto y definir si ese punto a qué grupo pertenecería de acuerdo a su cercanía, ya sea al centroide o a los puntos core. Prácticamente no solo sirve para clasificar, sino también no solo es para organizar, sino también nos puede ayudar a clasificar datos, por así decirlo, que necesitemos saber en qué grupo podrían estar. Sí, claro. Por ejemplo, si tenemos un set de datos que nos da esta curva, sí. podemos llegar a clasificarlos de acuerdo a la pendiente que tienen. Aquí podemos ver cómo superar 3 pendientes o 3 condiciones. Se puede llegar a clasificar de acuerdo a esto, como a esos parámetros. Pues no. O sea, ahí lo que normalmente nosotros estamos buscando hay un cambio de la pendiente, por así decirlo. Entonces yo le diría que aquí usted tiene dos puntos, tiene este punto y este punto. O sea, si usted quisiera clasificar pues, de acuerdo a esto, sería como en la intersección, en esas intersecciones donde yo personalmente pues buscar ese número ideal de grupo de clúster. ¿Sí? Digamos, después de hacer los grupos, tendría que hacer los manuales. Después de hacerlo, se puede llegar a calcular cosas. ¿Cómo es el cálculo? O sea, como la pendiente y eso. Sí. Pero pues eso, pues no necesitamos. O sea, esto prácticamente principalmente para encontrar el número adecuado de clusters. ¿Sí?
¿En el chat hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces esto es como una pequeña introducción, pues yo había hecho este cuadernito para que pues ustedes también lo pudieran tener y pues pudieran experimentar o jugar con el código. Pues pero pues si ya tienen más interés, lo que les decía, y hay unos links que tienen como más información y más ejemplos, pero pues tengan en cuenta más o menos lo que ustedes necesitan para tenerlo en cuenta. Entonces, no, pues muchas gracias. Espero les haya interesado y los ayude pues en el hackathon que viene. Gracias.